como yo digo que deben saber, son dos cosas muy distintas. Sin contar que no me gusta. Así que no es lo mismo saber la teoría a poderlo desarrollar o entenderlo. Porque ya les digo, yo el procedimiento de los tamales yo sé cómo se hace, pero de ahí a que sepan son dos cosas muy distintas. La teoría la tengo, el conocimiento lo tengo, lo que no sé es aplicarlo. Y así mismo pasa con español. De nada sirve que yo sepa qué es literatura clásica, qué eran los griegos, los latinos, qué querían hacer, qué no querían hacer, qué expresaban a través de su literatura. Si cuando yo voy a leer un texto de ese periodo, no le encuentro el sentido, no lo sé interpretar. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos desarrollar, lo que yo siento que debemos desarrollar, la interpretación del contenido que nosotros vamos a leer. En este caso, entonces, aparece el concepto de literatura, que es la literatura, y aparece en ese cuadrito, aparece la épica. ¿Por qué aparece solamente épica? Porque la primera parte de la literatura griega y latina, si usted, cuando van a leerla, porque van a leer esa parte, se van a dar cuenta que la épica no era más que cantar las hazañas o las guerras que hacían los personajes en esa época. A eso se refiere la épica y eso lo dice ahí, por relatos de hazañas de héroes que presentaban ideales y que por esos ideales pues se iban a la guerra, y de toda la sociedad. Ellos en su literatura abarcaban, y todavía en la actualidad, la literatura es el reflejo de la sociedad actual en que se vive. Usted quiere conocer un pueblo, lea obras representativas de ese pueblo y usted se va a dar cuenta que usted a través de la literatura conoce la manera de pensar, conoce la ideología, el procedimiento de las personas, la misma estructura social, usted la puede definir a través de la lectura de cualquier, bueno, de un buen texto literario. Aparece posteriormente un cuadro, la prosa y la poesía. ¿Por qué aparece la prosa y la poesía? Porque resulta que en aquella época los griegos y latinos solamente se dedicaban a narrar las hazañas, porque era lo que había, y la poesía. Ahí aparecen los autores que sobresalían en cada uno de esos géneros. Solamente había prosa y había poesía, no había más nada. Y dentro de esa prosa podemos ver la épica, ahí aparece las fábulas, aparecía la oratoria. Recuerden que en la época de los griegos, pararse enfrente de un público y levantar la mano y todo lo demás y esto y lo otro, eso era la oratoria. Entonces, eso era lo que se hacía en esa época. Y la filosofía, que no la podemos apartar de lo que es la literatura griega y latina, que es lo que involucra literatura clásica. En la parte de la poesía está la lírica y está la dramática. La lírica es propiamente la poesía y la dramática pues eran las obras de teatro. De ahí entonces se divide clarito lo que es la literatura griega y la literatura romana. ¿Por qué está la griega primero? Porque resulta que fueron los primeros que escribieron, que hicieron sus obras de teatro, que empezaron a presentar, a escribir, a narrar, a contar. Fueron los griegos. Posteriormente aparecen los latinos, o sea, los romanos, y se dedicaban a copiar parte de lo que ya había hecho otro. Fueron muy pocos originales los romanos. Podríamos decirle ahorita mismo, que ni me oigan, que son copia de lo que los griegos habían hecho. Se copiaron y lo adaptaron a su tiempo, a su país, a su nación y a su espacio. Ahí aparece entonces, dentro del texto aparece lo que es la literatura clásica griega, las características, aparece la universalidad, que no es más que los temas que ellos tratan todavía son de actualidad. A eso se refiere universalidad. La armonía que utilizaban en sus recursos, la palabra adecuada, todo estaba en su puesto, en su lugar, con relación a aquella época. El lirismo, que no es más que la expresión del sentimiento de quien lo escribe, a eso se refiere la lírica. No es la lírica de esta que utilizan los raperos, sino al sentimiento de aquella época. Y la originalidad, que es la característica de los griegos, porque ellos fueron los primeros que escribieron. Y usted va a ver, puede hacer la comparación, que la van a hacer, porque de por sí la van a hacer, como los latinos o los romanos se copiaron
de los griegos. Y de ahí entonces surgen las obras literarias de los romanos, pero como una copia de los griegos. Mire que dentro de las características de la literatura latina dice acertada imitación. Acertada imitación. ¿Por qué? Porque ellos se copiaron de lo que ya estaba hecho. La originalidad de la sátira, que fue lo único que ellos crearon propio, porque los griegos no crearon sátira, los romanos sí, los latinos. El reflejo del espíritu militar y didáctico, porque militar, porque eso era lo que ellos se dedicaban, se la dedicaban en peleas, en luchas con otros pueblos, pues eso lo reflejaron en su literatura. Y lo didáctico, porque ellos enseñaban a través de la literatura. Lo que los romanos hacían como una obra de filosofía, ellos también lo hacían. O sea, el fin didáctico era enseñar. Y vámonos a un ejemplo cerquita que yo supongo que ustedes deben conocer, las fábulas. ¿Qué características tienen las fábulas? ¿Alguien ha leído alguna fábula? ¿Tiene conocimiento de qué es una fábula o en algún momento ha experimentado la lectura de una fábula? Bueno, yo muy poco, profe, más o menos ahí, pero no estoy tan claro. ¿Alguien sabe qué es una fábula o ha leído alguna fábula? Creo que son cuentos. No, no son cuentos. No, no me digas cuentos porque ya me estás hablando de otro género literario. ¿Cuáles son las características? Son relatos. ¿Cómo? Son relatos. Ajá, o son leyendas. Relatos. No, quítale leyenda. Voy a la fábula. Las fábulas son relatos, son narraciones porque cuentan, pero sus personajes son animales. Los animales son los personajes de la fábula. Son cortísimos porque son cortos, tienen una finalidad didáctica porque tú tienes que aprender algo de esa fábula. De por sí que al leerla aprendes algo y al final de la fábula aparece la parte que dice moraleja. Esas son las fábulas. Toda fábula debe tener una moraleja o una enseñanza. Es la diferencia que tiene con un cuento. El cuento también puede, porque me van a decir que hay cuentos que sus personajes son animales, ¿cierto? Hay cuentos que Dime. Es cierto que los cuentos tienen como personajes animales, pero en la estructura, el contenido es extenso, súper más extenso que una fábula. A eso se refiere. Si usted revisa en el mismo módulo, después del crucigrama, dice fábula, el águila, el cuervo y el pastor. Ustedes revisaron el material, ahí hay una fábula, por eso les estaba preguntando si ustedes alguna vez habían leído una fábula, porque resulta que aquí en el módulo hay una fábula que se llama El águila, el cuervo y el pastor. No con eso le voy a decir que no intervienen los humanos, porque sí intervienen, pero los personajes principales que intervienen en una fábula son los animales. La liebre y la tortuga. Ajá, listo. Viste que sí han leído y al final, después que tú lees ese texto recortito, aparece una moraleja. ¿Cuál es la moraleja entre la liebre y la tortuga de esa fábula? Yo lo sintetizo de la siguiente manera, a mi manera. Seguro mató a Confianza, porque cuando empezó la carrera, la liebre se echó fresco contando con que de salida le iba a ganar a la tortuga. Estaba muy confiado porque era rápido. Ajá, seguro mató a Confianza. Le dio todo el tiempo a la tortuga y se echaba fresco y todo lo demás porque estaba ella pasada en Confianza. Y total, el final ya lo saben, la tortuga le ganó. Entonces, la moraleja de eso es que por muy seguro que tú estés de algo, no te puedes echar fresco, tienes que luchar. Por muy seguro que tú dominas un tema y lo aplicamos en la vida diaria, por muy seguro que tú estés de un contenido, de un material, yo lo entendí clarito, no voy a estudiar. Pasa en especial en español, en gramática, y pasa en especial en matemáticas.
Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ayer, los casos de factorización, cuando la profesora los explicaba en el tablero, yo los entendía, mira, a la perfección. Y cuando llegaba a la casa y empezaba a resolver los talleres que aparecían en el libro, resulta que ya la cosa se me iba poniendo difícil y tenía que practicar. Por mucho que yo supiera y estuviera práctica en el contenido, eso es lo que nosotros debemos hacer y es la enseñanza que nos da Aleja. Por eso tiene un fin didáctico y se utiliza mucho para dar en los grados bajos, en especial en prekinder y kinder, porque los niños a través de los animales y de lo práctico que puede ser el tema y lo divertido para ellos, porque generalmente las fábulas están muy ilustrativas y muy coloridas en el material, en la escena y todo. Con esas escenas y con esas imágenes ellos aprenden. Ellos aprenden. Si nosotros estuviéramos en una clase presencial normal, les aseguro que el examen mensual de ustedes no hubiera sido un ejercicio, un taller práctico, teórico, hubiera sido una dramatización de una fábula. Eso hubiera sido el examen, porque en esa dramatización usted tenía que desarrollar su capacidad de haber entendido y de saber cómo interpretarlo a los compañeros sin decirle la moraleja. Porque el hecho de que usted le diga la moraleja, pues ya le dijo la moraleja y ya él entendió. Pues no es el hecho de darle la moraleja, es que a través que usted lo pueda desarrollar, presentárselo a sus compañeros, él lo pueda interpretar. Ese grado de dificultad es el que va variando dependiendo del nivel, porque en prekinder y kinder yo se lo doy y le doy la enseñanza y más se las explico. En el grado de ustedes, entonces quedaría que ustedes las explicaran. Pudiera haber sido también que yo le doy una serie de fábulas y usted le va a poner la moraleja, pero no se la puedo poner aquí en plataforma porque resulta que usted facilito va y busca el título y aparece la moraleja. Así que no tiene objetivo hacer ese tipo de taller. Pero sí es aplicable para poderlos poner a razonar y a comprender. Y son textos súper cortos, que es lo que busca la materia, que usted lea, desarrolle la capacidad de análisis y la capacidad de expresión oral, porque usted a través de contarle a sus compañeros, usted desarrolla esa capacidad de expresión oral y de interpretación de un texto. ¿Tienen alguna pregunta de la parte teórica? No, profe. Están claritos hasta que termine la hora. Cuando termina la hora llegan todas las dudas juntas, ¿verdad? Nada que preguntar. Profe, ¿en qué página está eso? Me va a dar. Dije desde el principio que era el tema número 2. Página número 11. Esa es la página 11. Lo que pasa es que, bueno, este módulo sí es el mismo que tienen ustedes, pero el que yo tengo de por lo menos de básica no coincide con el número de página. Pero igual, por eso les puse literatura, les dije desde el principio literatura clásica, para que usted siga la lectura y sepa más o menos de qué se va a trabajar. Bueno, vamos a ver la experiencia de aprendizaje que tienen que hacer para el 1 de agosto y el 8 de agosto, tomando en cuenta que la del 8 de agosto es el examen mensual. ¿Ya? La del 1 de agosto es una evaluación de diaria, de nota individual. Una pregunta. O nota individual. Dime. Ese crucigrama, ¿cómo hacemos para enviarlo en la plataforma? Es que yo no creo que ustedes tengan que hacer eso para mandarlo. Voy para allá. Dice, desarrollar la experiencia de aprendizaje del módulo para la clase del 25. Es la que teníamos que resolver ahorita y la que debemos haber resuelto si ustedes habían leído el material para allá atrás. ¿Por qué? Porque dice, autor de la Ilíada. ¿Quién es el autor de la Ilíada? ¿Lo investigaron? Homero, profe. Ajá, listo. Debe ser en el 1. Usted pone Homero y listo, ahí aparece. ¿Quién es el autor de dramas? Usted en la teoría, usted buscaba quién era autor de dramas y ahí le cabía el nombre. Literatura original era la literatura griega. Característica de la literatura griega, usted podía buscar ahí y la ponía.
escritor de la lírica, autor de fábulas, orador, y usted lo iba llenando. Esa experiencia de aprendizaje es para discutirla supuestamente en la clase, porque la clase no es que yo me voy a poner a estar repite y repite y repite. Por eso les dije, yo necesito que ustedes hayan leído el material, hayan resuelto la experiencia de aprendizaje para poderla discutir entre los 20 participantes, 19 estudiantes que hay ahorita, porque hay 20 y yo estoy incluida, los 19 estudiantes que asistieron hoy a la clase. Profe, pero eran todas las experiencias de aprendizaje. Total, hay alguien aquí que es modular. Debe ser el siguiente. Yo soy modular. Encadenado. ¿Ah? Es que yo soy modular y le iba a preguntar que si tenía que resolver todas las experiencias de aprendizaje. Sí, las tienen que resolver todos. El modular y el no modular debe resolverla, pero no es para evaluar. Es un taller formativo o diagnóstico, como lo quieran. El diagnóstico es para saber qué saben sin haber leído el material. Y el formativo es después que usted leyó el material, lo resolvemos y lo discutimos en el salón. Por eso ese taller no tiene nota, porque yo lo discuto aquí con los chicos si lo hubieran resuelto alguno. Y además, pues que ya les expliqué. Pues por eso no tiene fecha, dice. Desarrollar la experiencia de aprendizaje del módulo para la clase del 25. O sea, que los que ya habían trabajado y sabían que venían hoy, debían haber resuelto la experiencia de aprendizaje para discutirla aquí y ver si estaba bien o estaba mal. Para el 1 de agosto, debe buscar y leer el mito de Prometeo encadenado. Usted lo busca en internet, busca mito de Prometeo encadenado, no es muy largo, no lo estoy mandando a que lo imprima, lo estoy mandando a que lo lea. Y para el 1 de agosto. Sí, ahí está en la plataforma y está en la imagen que yo les mandé. Si eres modular. Dice, y señalar las características de la literatura clásica en esta lectura. ¿Cuáles son las características de la literatura clásica? Se las acabamos de mencionar ahorita. La universalidad, armonía de equilibrio, lirismo, originalidad, acertada imitación si la obra es latina, el reflejo del espíritu militar, la elegancia en la producción, características. Ahí están las características de los griegos y los latinos. Lo que usted tiene que tener claro es a qué literatura pertenece Prometeo encadenado, que no se lo voy a decir porque esa es la parte que usted tiene que investigar. Si es latina, tiene las características de los latinos. Si es griega, tiene las características de los griegos. ¿En dónde está el grado de dificultad? En que usted me tiene que decir, por ejemplo, que si es acertada imitación. Si usted me dice que tiene una acertada imitación, usted debe entonces saber a qué mito griego, en caso tal que sea latino, él se parece. ¿A qué obra está imitando? Voy a poner un ejemplo. El cuento de la Caperucita Roja es un cuento original, el cuento de la Caperucita Roja. Pero hay un cuento que se llama El Lobo Calumniado. Ese lobo calumniado es copia de Caperucita Roja, pero a la inversa. No hay una originalidad del tema, porque el tema simple y llanamente que el cuento que el lobo era bueno y la Caperucita era mala. O sea, eso es una imitación de la Caperucita Roja. A eso se refiere. Si usted dice que Prometeo encadenado es latino y que es copia de los griegos, usted tiene que investigar qué mito griego se parece a Prometeo encadenado para poder justificar Además, deben buscar y leer una fábula de Esopo y señalar las características de la fábula. Ya vimos cuáles eran las características de la fábula, que los personajes son personajes animales, es corta,
tiene una moraleja, una enseñanza. Entonces usted va a poner fábula de Esopo. Usted dice cuál es el título de la fábula, cuáles son los personajes, cuál es la Regresé. Se me fue el internet. Es que por lo menos por acá está lloviendo. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe, ahora sí se le escucha. Sí, listo. Disculpen, es que se me fue el internet. Prosigo. Para el 8 de agosto deben entregar el examen mensual. ¿En qué consiste el examen mensual? Deben buscar la biografía de Homero, Cicerón, Virgilio, Fedro y Esopo. No crean que van a encontrar biografías de 4, 5, 6, 7 páginas. No, ellos no tienen mucho que. Simple y llanamente que deben buscar los aspectos más importantes. Y si usted busca en el mismo módulo, usted va a ver que póngase que usted tiene profe, ahí disculpe, para ¿eso lo puedo buscar sacar en la internet biografía. también? La biografía sí tienes que buscarla. La biografía ok, no está en el módulo, tienes que buscar la biografía. Lo que Ajá. está en el módulo es a qué pertenece. Homero, vamos a ver Homero. Dice que Homero es el que escribió X obra, o sea que él pertenece a la épica. Entonces usted va a poner Homero escribió tal obra, pertenece al género tal, y de ahí usted sigue investigando las obras que escribió Homero, dónde nació, dónde murió, lo más relevante del autor. No me van a averiguar si se casó 5, 6, 7 veces y tuvo cuántos hijos. Esa parte del vida ajena no se la vamos a hacer a Homero. Vamos a buscar la parte literaria del autor, de todos los que aparecen ahí. Después dice, busca y lee un resumen. Mire que no los he mandado ni a leer, ni la Ilíada ni la Odisea. Los he mandado a que busquen un resumen. Y de ese resumen, usted va a escribir en qué consiste, quién es el autor, dónde se desarrolló. O sea, usted va a hacer un resumen del resumen, pero un resumen con sus palabras, no con las palabras copiadas y pegadas de internet. ¿Por qué lo quiero así? Porque yo sé que usted se sienta con la tecnología, busca el resumen, lo copia, lo pega y la que lo va a leer voy a ser yo. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que usted lea y se interese y sepa en un momento determinado de qué trataba la Ilíada, de qué trataba la Odisea, en qué se parecen, en qué no se parecen, y se van a dar cuenta ahí lo que yo le estoy diciendo a ustedes de la copia de una literatura con la otra, porque son muy parecidas, y ahí se van a dar cuenta quién copió a quién. Y ya, no tienen que hacer más nada. Y está la observación del que entrega después de la fecha indicada, entonces
se le descuenta 10 puntos de la entrega. No se le está diciendo que no puedan entregar, sino que, bueno, lamentablemente se le descuentan 10 puntos por la entrega tardía, porque tiempo tienen para resolverlo. Mire que eso está puesto desde el miércoles, está puesta la actividad. Ya a estas alturas, si usted había leído, usted ya puede decirme hasta ahorita, profe, ya yo leí el resumen de la Ilíada. Habla de esto, esto y esto. Después que usted lo lee en internet, un buen resumen, entonces usted comienza a escribir su resumen. ¿De qué se habla? El resumen que hay que hacer es de la Ilíada y de la Odisea, no de cualquiera lectura. Y dice clarito, leer el resumen de la Ilíada y la Odisea y escribir su propio resumen. Ojo, no es copia y pegue de internet. El resumen, usted lo busca en internet, al menos que quieran leer la obra, y no les aseguro que vayan a tener tiempo de leerla, porque cada una de esas obras son señores obras gruesas. Entonces, por eso los mando, búsquelo, léalo, y después que usted lo lee, entonces usted escribe su resumen. Ese es el examen mensual. Ese mensual se entrega el 8 de agosto. El 8 de agosto, dime. Es de resumen de la lectura, ¿verdad? De la Ilíada y la Odisea, muchacho, ahí dice. Ok. Lea el resumen de la Ilíada y la Odisea y escribe su propio resumen. Después que tú lo lees, tú haces tu resumen, uno de la Ilíada y uno de la Odisea. Y ahí te vas a dar cuenta entonces, después que lees el resumen, quién copió a quién. Porque vas a ver que es una copia. Uno es la copia del otro. Lo único que en otro escenario y con otros personajes. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, estamos claritos. Oh, no man. como el tiempo. Ay, no, ¿qué parte del menos? La mitad. ¿Qué parte no entendiste? Profe, es de la cuestión de la biografía, ¿no? De que si había que sacarla toda o solo lo importante. Solamente lo más importante. De por sí que los pobres no tienen de páginas y páginas. No lo vas a encontrar. Es más, te vas a dar cuenta muchas veces que ni siquiera se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, sino que aproximadamente se cree que vivió en la época del tanto al tanto. Ajá, entonces, pero profe, tienes que leer la biografía. El resumen con las propias palabras de uno. Sí, pero con base en la lectura que hiciste, obviamente, después que tú leíste el resumen de la Ilíada y la Odisea, entonces tú haz el resumen. Que yo me dé cuenta que de verdad tú hiciste el resumen, no que lo copiaste y lo pegaste. Ah, ok. Prohibido copiar y pegar. ¿Cómo dice Edison? No cuenta copiar y pegar. Prohibido copiar y pegar, digo. Sí, está re prohibido. Re prohibido está. Sí, porque usted lo copia y lo pega de internet, independientemente sea modular o sea virtual, usted lo copia y yo no van a decir que no me voy a dar cuenta. Pero lo siento por ustedes porque a mí me toca leerlo. Y más o menos tengo la idea, aunque nunca los he tratado algunos, de cómo puede ser la redacción de un estudiante de 12 comercios. El tipo de palabra que utilicen, eso va a kilómetros de distancia, uno se da cuenta si de verdad lo escribió usted o lo escribió, lo copió y lo pegó de internet. Porque es más, hay resúmenes muy malos de internet que usted hasta lo copia y lo pega igualito como aparece allá. Tienen la costumbre también. Resumen, profe. No soy muy bueno sacando resumen. Bueno, tienes que practicar, mi niño. Me estás advirtiendo lo que voy a leer, ¿verdad? Ajá. Ajá, eso es Crónica de una muerte anunciada. Eso es una obra literaria, así se llama. Crónica de una muerte anunciada. Ya sé que me va a dar. Tengo que tomarme la pastilla de la presión para el tipo de resumen que van a hacer. Sí, sí. No crea, ya yo me he tomado la pastilla para sosegarme. ¿Alguna pregunta? No, profe, ahora sí estoy clarito ya. Ajá, que no sea como el día de hoy, porque acá en David está lloviendo, está opaco. Sí, por eso es que está dígame. El internet se me cayó 5 minutos y no escuché bien.
Yo creo que también nos fuimos igual porque a mí también se me cayó me salí de la clase porque se me fue el internet. Es que está mal hoy por el tiempo. Sí, profe, sí. Pero ya había explicado lo que tenía que explicar. Ok. O sea, ahorita nada más estamos aclarando si tienen alguna duda, pero el material, el tema está en la plataforma. Si usted es plataforma y si es virtual, ya yo lo mandé al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan el tema, pues lo que hay que resolver. Ahorita lo que le falta es tiempo para resolver. Ok. Nada más que preguntar, señores. No, profe. Listo, entonces nos vemos el 8 de agosto. Antes que se vayan, los que tienen tarea pendiente por entregar de julio solamente se reciben hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio recibimos con todo ánimo agosto y las tareas de julio ya ni me acuerdo cuáles son. ¿Ya? Listo. Eso era, para que estén claritos que el que debe entregue antes del viernes. El viernes es el 31 de julio. Listo, profe. Profe, yo le mandé unas tareas ayer. ¿A dónde la mandaste? ¿A la plataforma? No, ¿O al teléfono? WhatsApp. El teléfono, yo como en David estamos en cuarentena, yo me mudé para la casa de mi hermana y ese teléfono está en mi casa. Así que yo tengo que sentarme a revisar lo que mandan. No hay problema, allá queda en el teléfono. Cuando yo me siento a revisar, entonces ahí debe tener el nombre y todo lo demás y voy llenando. No se preocupe por eso. Pero vea todas las vueltas que he tenido que dar porque en David estamos en cuarentena. Solo era una asignación nada más. Veragua nada más tiene una, sí. Ok. Gracias, profe. Chao, nos Listo, vemos profe. el 8 de agosto. Gracias, profe. Bien, profe. El trabajo tienen bastante para deleitarse. Chao, profe. Buen día. Chao. Bendiciones. Chao.